el primer tema teórico de los dos que se le va a dictar es en relación al estudio líquido cefalorraquídeo. Los 5 puntos más importantes que deben fijar ustedes después de esta exposición está relacionado en la importancia del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sobre todo para la utilidad clínica relacionada con trastornos infecciosos, ¿no? Que afecten al sistema neurológico, ¿no? Problemas oncohematológicos, ¿no? Así como también eh, trastornos metastásicos, ¿no? Relacionados con, eh, eh, digamos, complicaciones de oncología en otros órganos o sistemas. Eh, Este en primer lugar. En segundo lugar también es importante considerar que los componentes del líquido cefalorraquídeo tienen una similitud con los componentes de la sangre y es importante también compararlos, ¿no? Porque muchas veces la relación que guardan está en relación a porcentajes de concentración, pero tomando como parámetro siempre lo que existe en sangre, ¿no? El otro componente que debemos considerar es la edad del paciente para definir los niveles de normalidad de estos componentes sanguíneos, proteína, glucosa, las células que pueden estar presentes, ¿no? Por otra parte, en relación a las pruebas de laboratorio, también es importante considerar que hay algunas pruebas que se pueden hacer con una determinada rapidez y que a veces es obligatorio hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la tinción GRAN, que nos puede dar inmediatamente la eh, determinación de qué patógeno está invadiendo, ¿no? También para establecer de repente otras formas de ayuda al diagnóstico, ¿no? Más tardías para su resultado, como son el cultivo, los estudios de reacción en cadena de la polimerasa, que es el método de biología molecular muy importante, ¿no? Para obtener un diagnóstico más preciso. Eh, y por último, lo que les mencioné inicialmente, ¿no? Combinando esos hallazgos del líquido cefalorraquídeo con el hemograma, la situación clínica del paciente, que eso es más importante, sobre todo la situación clínica del paciente, nos puede ya conducir al tratamiento, sea antibiótico o algún otro componente farmacológico. Eh, el último cuadro que les voy a presentar acá es el llamado score de Boyer, que aún sigue vigente y que nos puede dar también una orientación en relación al diagnóstico. Bien, por otra parte, tenemos que considerar en primer lugar dónde se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Doctor, Considerar, sí, disculpe, una sí, dígame. primera diapositiva, porque estamos observando ahorita, Ya, a ver, quisiera ver, estoy en la segunda diapositiva. A ver, aló, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se ve. Ya, estoy en la segunda diapositiva. Eso es lo que quiero saber, si, o sea, como que da la impresión que no estamos eh, cambiando de diapositivas. Ahorita está en la definición, doctor. Ya, entonces, ya, mire, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos ventriculares. Eso es importante, ¿ya? Estos plexos, ubicados en los ventrículos, tienen esa actividad secretora, ¿no? Eh, las enfermedades que van a alterar su composición, y aquí es precisamente en eso les dije que residía la importancia del estudio del líquido cefalorraquídeo. Están determinadas primero por infecciones meningias, ¿no? Carcinomatosis y hemorragias, ¿ya? Entonces, ahí es importante eh, las tres entidades clínicas tomarlas en cuenta, ¿no? En ese orden de importancia al momento de hacer una valoración.
del líquido cefalorraquídeo. Se nota, ¿no?, que estoy pasando las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, considerar estos aspectos, ¿no? Tomar en cuenta que en el adulto el volumen total de líquido cefalorraquídeo oscila entre 90 a 150 mililitros, ¿no?, a diferencia del recién nacido que puede oscilar entre 10 a 60 mililitros, ¿no? En niños mayores puede duplicarse esta cifra. Considerar esto también, ¿ya?, en relación al volumen. Eh, y esto es importante porque cuando hagamos un estudio del líquido cefalorraquídeo desde el punto de vista bioquímico o inmunoquímico, microbiológico, hematológico, o el citopatológico, como usted ve en este cuadro, es importante obtener un volumen adecuado, de tal manera que permita hacer un estudio, ¿no?, de calidad, en el sentido de que sea una muestra representativa, ¿no?, para cada uno de estos analitos, ¿no? Eh, ya hemos dicho que el líquido cefalorraquídeo no solamente se extrae con fines diagnósticos, sino terapéuticos, es decir, para administrar medicamentos, reducir la presión intracraneal, ¿no?, o administrar también contraste de radiopaco que pueda servir para la evaluación intracraneal de las estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta. Miren, para el estudio bioquímico, miren el volumen que vamos a necesitar más o menos entre 0.5 a 1 mililitro, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar en el estudio bioquímico general? Glucosa, proteínas, albúminas. Para el estudio inmunoquímico, ¿no?, el volumen adecuado es mayor de 2 ml, ¿no?, para cuantificar las inmunoglobulinas totales, el perfil electroforético de proteínas, ¿no?, bandas oligoclonales, y esto tiene la mayor importancia cuando estamos estudiando trastornos virales, ¿no? La utilidad microbiológica también se necesita más de 2 ml de volumen, ¿no? Para la tinción rápida, el GRAM, ¿no?, que nos va a dar si efectivamente hay patógenos, ¿no?, bacilos, cocos, gram positivos o gram negativos. La tinta china, ¿no?, para el criptococos, ¿no?, bacilos ácidos resistentes como el complejo tuberculosis, Mycobacterium, ¿no? El método de aglutinación látex, aunque ya está quedando un poco, está saliendo de moda esto, el análisis de bacterias corrientes, ¿no? Los cultivos, que repito, son tardíos, ¿no? Sin embargo, pueden estudiar el tipo de bacterias, sea estos anaeróbicos, ¿no? O los que viven en un medio de aerobiosis, ¿no? Esto en relación a las bacterias, virus, micobacterias, hongos, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa es un procedimiento biológico molecular muy moderno, en la cual permite hacer estudios de organismos virales, herpes simple, ¿no? La misma tuberculosis también ayuda, sobre todo para esos pacientes que se les conoce como paucibacilares, ¿no?, que al recuento de la baciloscopía simple puede resultar teóricamente negativo. Sin embargo, con este sistema, ¿no?, de unos pocos bacilos y el sistema de reacción en cadena de la polimerasa que permite multiplicar, ¿no?, eh, la cantidad de copias, ¿no?, del código genético de estos microorganismos, permite finalmente definir, ¿no?, la presencia o ausencia de estos patógenos, ¿no? Eh, en cuanto a la hematología, los recuentos celulares son de importancia, sobre todo para definir qué predomina en el líquido cefalorraquídeo: los mononucleares, que es lo más frecuente, ¿no?, es lo normal, o los polimorfonucleares, ya nos está indicando una patología ahí, ¿no? Una evaluación leucémica o linfomas también. A veces en términos de oncología se define el líquido cefalorraquídeo como una especie de un santuario, algo así como que no entran, ¿no?, estas células anormales. Pero si logran ingresar, ya nos está hablando ya de una complicación muy severa, ¿no? Y a veces unas cuantas células malignas ahí definitivamente nos está avisando, ¿no?, de que hay una, eh, eh, digamos, una reincidencia las neoplasias que teóricamente se pensaba que ya habían sido controladas. Bueno, el estudio citopatológico precisamente es eso lo que mencionaba, ¿no?, una evaluación de las células malignas, ¿no?
Bien. Sigamos. Entonces, aquí el líquido cefalorraquídeo vamos a someter a estas pruebas, un examen físico, macroscópico, un examen químico, citológico y microbiológico. Observen ustedes la técnica de obtención de líquido cefalorraquídeo, ¿no? En la posición del paciente, ¿no? Prácticamente en una posición encogida, ¿no? Rodillas a la altura del, del tórax, que permita una extensión de tal manera que pueda definirse el espacio entre L3 y L4, ¿no? Esos son los puntos de reparo anatómico. La técnica de asepsia debe mantenerse en todo momento. Eso es un procedimiento invasivo y como todo procedimiento invasivo hay que asegurar la asepsia, ¿no? Con la aplicación de tintura de yodo, ¿no? Siempre del lugar donde vamos a hacer la punción hacia afuera en círculo, hacia afuera no se vuelve sobre el mismo sitio, ¿no? Y se considera que ya es una superficie limpia. Recordar que como es una zona sensible hay que utilizar anestesias, ¿no? Una, silocaína es en este caso indicado. Bien, observen ustedes acá también en esta presentación cómo es que según la edad va cambiando la composición de leucocitos, proteínas y glucosa. Observen los prematuros, ¿no? Leucocitos de 0 a 23, que predominan polimorfonucleares, ¿ya? Más del 40%. Proteínas de 45 a 200 miligramos por decilitro. Glucosa de 30 a 100 miligramos por decilitro de glucosa. Un recién a término, ¿no? De menos de 7 días de nacimiento. Observen cómo va cayendo la cantidad de leucocitos, ¿no? De 0 a 20 es normal. Los polimorfos nucleares, mayor del 50% puede suceder, ¿sí? Hasta el 60%, ¿no? Las proteínas de 20 miligramos a 140 miligramos por decilitro. La glucosa de 35 a 80 miligramos por decilitro. Observen que no se acercan todavía a la cantidad de la sangre, ¿no? Pero sin embargo es un punto que nos permite comparar. Recién nacido a término de 7 a 28 días. Leucocitos de 0 a 20 leucocitos, en la cual los polimorfos nucleares ha descendido, pero sigue siendo mayor a 20%, ¿no? Proteínas de 15 a 100 miligramos por decilitro, glucosa de 40 a 80 miligramos por decilitro. Y ahí se van a mantener hasta la adultez. Recién nacido a término mayor de un mes. Leucocitos de 0 a 6 células. Y los polimorfos nucleares observan 0%. ¿Qué significa? Que solamente vamos a encontrar linfocitos. ¿Ya? Recordar eso. Y así está en la adultez. Eso es lo que vamos a encontrar. Proteínas de 10 a 45 miligramos por decilitro. La glucosa de 40 a 80 miligramos por decilitro. Ese es un volumen, una concentración promedio, ¿no? Que ya está cercana a lo que es los adultos. Bueno, esto es lo que le mencioné anteriormente, ¿no? Que es importante hacer una ubicación, un punto de reparo, ¿no? Entre la L3 y la L4. La anestesia local con lidocaína al 1%, ¿no? Sobre la superficie al cual vamos a abordar esta área, ¿no? Se hace con un catéter que tiene adentro un estilete, ¿no? Y se perfora, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que sentir cómo va atravesando el ligamento interespinoso y la dura madre, ¿no? No excederse tampoco pero solamente basta con que sienta y ya hemos ingresado. Se retira el estilete, ¿no? Y se trata de buscar levemente, ¿no? La aguja, su ubicación para que comience a obtenerse el líquido sanguíneo, gota a gota, ¿ya? Más o menos son 10 ml que debemos obtener, para el cual debemos contener 3 tubos, listos ya preparados, ¿ya? Observen ustedes, ahí está la obtención. Generalmente cuando hacemos una lesión al momento de perforar, puede haber lesión también de algunos vasos, ¿no? Y el primer tubo obviamente va a salir sanguinolento.
pero los otros tubos ya no. ¿Ya? Entonces esto nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es una hemorragia intracraneal, perdón, y lo que es producto de una lesión fruto de esta perforación de algún capilar que estaba, digamos, en el camino, ¿no? Lo que les dije, las contraindicaciones son importantes acá. En primer lugar, sepsis local. ¿Ya? Si hay un área infectada, escorias, en fin, resto de tejido cicatrizal reciente, ¿no? Prefiero evitar hacer punción lumbar en esa zona. ¿Ya? El riesgo es introducir patógenos. Hipertensión intracraneal también es importante. No hacer punción lumbar si hay paciente con sintomatología de hipertensión intracraneal. Cuando hay absceso o empiema subdural, también a veces si hay sospecha, abstenerse de hacer la punción lumbar en esta zona. Tumores de fosa posterior, agitación psicomotriz. Son contraindicaciones. Bien. Al aspecto físico, siempre recordar, el líquido cefalorraquídeo es transparente, incoloro, ¿no? Cristalino, casi se puede decir, ¿no? Muchos lo comparan, dicen cristal de roca o como el agua destilada, en fin, pero es así, ese es su aspecto, ¿no? En algunos procesos, como en meningitis tuberculosa, por ejemplo, poliomielitis, encefalitis, puede aparecer ligeramente opalino, ¿ya? En la meningitis purulenta definitivamente es turbio. Esto ya nos da prácticamente una idea de cómo debe ser el líquido cefalorraquídeo y las probabilidades de su alteración en el aspecto para orientarnos ya a algunas entidades clínicas características. En cuanto al color, el color es incoloro, ¿no? Puede presentarse en siguientes situaciones patológicas. Es hemorrágico. Bueno, acá en primer lugar no confundir con la hemorragia causada por la propia punción, ¿eh? Es un tinte hemático que va disminuyendo conforme va ascendiendo el líquido. Al segundo y tercer tubo ya no debe haber ya esa coloración hemática, así que ha sido propio de la punción, ¿ya? Cuando centrifugamos los tres tubos, rápidamente se elimina para los tres tubos esa coloración hemática, porque los glóbulos rojos se han sedimentado. Santocrómico. Es un color amarillo procedente de la hemoglobina en procesos hemorrágicos, ¿ya? Bueno, aparece excepcionalmente en la ictericia, lo que le llamamos la bilirrubinorraquia. En el síndrome de Freud ya es importante, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay una santocromía típica, se debe a un bloqueo espinal, pero ¿por qué? Porque hay una compresión medular tumoral, ¿ya? Incluso hay otros componentes adicionales como incremento de un aspecto fibrinoso, ¿no? Que ha precipitado entre el tubo. En cuanto al color, bueno, si existe sangre en el primer tubo es por punción del plexo venoso subaranoideo, ¿no? Pero si se observan los tres tubos, es una hemorragia reciente, ¿no? Santocromía se observa luego de hemorragia meningia y en la ictericia del adulto. Santocromía más coagulación masiva se observa en el síndrome de Freud. Ese es por compresión medular. Presencia de coágulos y sedimentos. Bueno, bajo la forma de película se puede observar la presencia de fibrinógeno, ¿no? En la sífilis, por ejemplo, se ven unos pequeños flóculos, ¿no? Son igual precipitados de fibrinógeno, ¿no? En la meningitis tuberculosa se aprecia como una imagen, como si fuera una telaraña, ¿no? En la meningitis purulenta sí se ven coágulos ya mucho más estructurados, ¿no? En cuanto a la presión intratecal, lo normal en adultos es de 100 a 200 milímetros de agua, pero si al paciente lo ponemos sentado, puede aumentar entre 200 a 250 milímetros de agua, ¿ya? En niños pequeños son menores, ¿no? Recién nacido ya le mencioné también de igual manera, ¿no? Causa de hipertensión.
Bueno, la meningitis, hemorragia subaracnoidea, tumores cerebrales, encefalitis y edemas cerebrales, o sea, de la masa encefálica, ¿no? Ellos también van a causar hipertensión. Recordar, está contraindicado hacer obtención de líquido cefalorraquídeo en estas condiciones. La hipotensión del líquido cefalorraquídeo en caso del síndrome de Freud, ya, bueno, significa que hay una compresión medular y obviamente por eso la presión ha disminuido, ¿no? Deshidratación, pacientes en shock, infecciones crónicas degenerativas, ¿no? O traumatismo craneal con pérdida del líquido cefalorraquídeo, ¿no? También disminución de volumen del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto hay hipotensión. En el examen químico, bueno, lo importante acá, observar glucosa, proteínas, cloruro y algunas enzimas. Estas son las más importantes. Observen usted, la glucosa siempre se mantiene a estos niveles inferior a lo que es en sangre, ya 45-85 miligramos por decilitro. Esto en mayores de un año y en adultos es una cifra estándar. Valores por debajo de esto, obvio, es una emergencia médica, ¿ya? La masa encefálica es la primera que sufre cuando hay hipoglicemia, ¿ya? Recordar sobre todo en estos pacientes diabéticos que usan a veces indiscriminadamente, ¿no? Insulina, ¿no? No calculan bien y se van a la hipoglicemia más rápidamente. Más que la hiperglicemia, lo más peligroso es la hipoglicemia, ¿ya? En cuanto a las proteínas, de 15 a 45 miligramos cuando eso se toma a nivel lumbar, ¿no? Eh, a nivel ventricular de 5 a 15 miligramos, ¿no? En relación a los clorudos, la presencia de 118 a 132 miligramos por litro se considera normal, ¿ya? En la bilirrubina no debe haber nada. Deshidrogenasa láctica es la 10ª parte de lo que hay en el suero. Un pH oscila entre 7.3 a 7.4. Acuérdense de esa cifra, ¿no? Potasio de 2 a 3.5 miliequivalentes por litro, sodio de 144 a 154 miliequivalentes por litro, casi similar a lo que encontramos en sangre, ¿ya? En cuanto a la determinación de la glucosa, siempre considerar que es 2/3 del nivel de la glucosa sérica. Por eso las cifras son inferiores, pero en estos niveles, 2/3, ¿ya? La hiperglucurraquia en diabetes sacarina, coma diabético, ¿ya? Meningitis serosa de tipo urémico y la LUES, que afecta al nivel del sistema nervioso central, ¿no? Hipoglicemia, meningitis aguda de tuberculosa, ¿ya? Sobre todo cuando es de origen bacteriano, significa que estos patógenos están consumiendo glucosa. Choque insulínico, algunos tumores cerebrales, carcinomatosis meningia y la meningitis purulenta. La determinación de proteínas, ¿no? Normal de 0.15 a 0.45 gramos por ciento, ¿no? La relación albúmina-globulina de 5 a 1, dicen uno, otros de 8 a 1, ¿no? Pero observen ustedes ahí si la relación ha cambiado si comparamos con lo que hay en sangre. ¿Cuándo están aumentadas las proteínas? Hiperproteinorraquia, síndrome de Freud, pero hay un recuento celular bajo ahí, ¿ya? En meningitis crónicas y sifilíticas, ¿no? Ahí podemos encontrar aumento de la gamma globulina, ¿no? También en las enfermedades desmineralizantes, como la esclerosis múltiple, neurosífilis, síndrome de Guillain-Barré. Eso ustedes también lo van a explicar en su seminario. Observen ustedes, el proteinograma es normal, el líquido cefalorraquídeo casi similar al plasmático, siempre va a estar presente la albúmina, las patrones de alfa globulinas 1 y alfa globulinas 2 también están presentes en el líquido cefalorraquídeo, las beta globulinas también están presentes, y las gamma globulinas, ¿no? Ese patrón también está en el líquido cefalorraquídeo. En porcentualmente mantienen esa misma relación, aun cuando en cantidades absolutas no. Bien, ¿se puede medir las fracciones y subfracciones proteicas del líquido cefalorraquídeo? Sí, pero para esto es importante tener
descartado la presencia de algunos antígenos microbianos, ¿no? Esa parte es importante para que no se sume a la llamada determinaciones proteicas en cuanto a las fracciones y subfracciones. Bueno, en los pacientes con VIH es posible encontrar la beta-2 microglobulina, ¿no? Elevada. Descartar algunas otras infecciones oportunistas, ¿no? Hongos, ¿no? Algunas otras bacterias, ¿no? Los cloruros, bueno, observan ustedes acá, 7.2 a 7.5 gramos por mil. Están disminuidos en meningitis aguda, ¿no? Neumonía, sífilis nerviosa, tuberculosis. Las enzimas, la que más nos interesa, la creatinina quinasa, ¿no? Su valor medio es inferior a 4 unidades por litro. ¿Dónde se eleva? Cuando hay lesiones cerebrales isquémicas. ¿Ya? Se comienza a elevarse las creatinina quinasas. La adenosina deaminasa, su valor normal está alrededor de 0.4 unidades por litro. Aumenta en forma característica en meningitis tuberculosa, ¿ya? Y también cuando hay infiltración por linfomas. Y a veces se ha querido establecer una línea de corte para distinguir linfomas de meningitis tuberculosas. Algunas literaturas hablan que sí se puede, otros han descartado. Aún con todo, la clínica es mandatoria en este caso y la adenosina deaminasa, o sea, el ADA, la prueba ADA, nos puede decir si el paciente está con clínica de tuberculosis, apuntar definitivamente con un ADA elevado. Si hay un linfoma de por medio y el paciente ha sido tratado, un ADA elevado nos habla de que todavía el tratamiento no ha sido suficiente. Si desapareció el ADA aumentado, definitivamente el tratamiento del linfoma ha sido adecuado. Bueno, las enzimas, el lactato de desoxigenasa, niveles normales son un 10% a la concentración sérica. Se aumenta en los traumatismos cerebrales, afecciones degenerativas, meningoencefalitis y tumores. El estudio de las isoenzimas de la lactato de desoxigenasa, sobre todo la L4-LDH5, están muy elevadas en la meningitis meningocócicas. Pero si aparecen la isoenzima LDH1, LDH2, constituye esto una indicación que también está afectándose la corteza cerebral. ¿Ya? La lisozima, su aumento es habitual en meningitis bacterianas agudas. El examen citológico, perdón, recuento celular y el recuento diferencial son importantes. ¿Ah? Ya hemos dicho, por ejemplo, cómo el recuento celular puede llegar hasta 6, ¿no? Células por mililitro. Acá, bueno, han puesto el normal en 0 a 3 células, ¿no? ¿Qué predomina? 100% linfocitos. Bueno, en niños hasta 1 año pueden encontrar hasta 30 células. En 1 a 4 baja a 20 células y en 5 años o más, 10 células. ¿No? En tumores cerebrales está elevado, ¿no? Puede ser moderado de 10 a 100. Meningitis tuberculosas también hay un aumento, neurosífilis, poliomielitis. Puede llegar hasta 1000 células en meningitis tuberculosa aguda. Entonces, el recuento celular, más de 1000 células, observa meningitis piógena, absceso encefálico, meningitis tuberculosa en una etapa inicial, ¿no? El recuento diferencial, normalmente tenemos que encontrar linfocitos, ¿no? Pero si la meningitis es purulenta, aguda, se encuentran neutrófilos segmentados, ¿ya? También en fases iniciales de la poliomielitis, ¿no? En donde hay una neutrofilia, ¿ya? Pero luego evoluciona hacia la presencia solamente de linfocitos pequeños. Entonces, un aumento de polinucleares siempre va a sugerir enfermedades infecciosas bacterianas. Un aumento de células a expensas de células mononucleadas, ya, eso sugiere enfermedad viral, micótica o de tipo inmunológica, ¿ya? Bueno, la interpretación de líquido cefalorraquídeo, lo más frecuente
podemos llamar discrepancias entre lo que queremos encontrar y lo que realmente hemos hallado, se produce cuando hay una punción lumbar traumática, o sea, embolecer un pequeño vaso. Y podemos equivocarnos, decir, no, líquido cefalorraquídeo hemático, pero no, eso ha sido porque se lesionó un pequeño vaso al momento de hacer la punción. Entonces, también la valoración directa de la citología no puede ser correcta, ¿no? Y en este caso, hay que hacer una corrección del número de leucocitos obtenidos en el líquido cefalorraquídeo. Y aquí hay una correlación con el hemograma. Miren, si el recuento de hematíes y leucocitos en sangre es normal, ¿ya? Entonces vamos a tener que descontar un leucocito por cada 700 hematíes que encontremos en líquido cefalorraquídeo. Ojo, miren, tenemos un recuento de hematíes y leucocitos en sangre normal, en sangre, ya. Ese es el hallazgo que tenemos en sangre. Luego nos vamos al recuento líquido cefalorraquídeo. De repente vamos a encontrar leucocitos muy elevados. Entonces hacemos nuestro conteo. Por cada 700 hematíes que hay en el glóbulo rojo le quitamos un leucocito. ¿Ya? Entonces ahí sí, una vez completada esta operación, es que podemos decir cuánto realmente de leucocitos tiene el líquido cefalorraquídeo. Ahora, si el recuento es anormal, ¿ya? ¿Cómo se determinan los leucocitos reales en el líquido cefalorraquídeo? ¿Ya? Aquí le tenemos que descontar los hematíes que hay en el líquido cefalorraquídeo, pero dividido entre los hematíes en sangre. ¿Ya? Vamos a suponer que encuentro, a ver, 7.000 leucocitos en sangre. No, perdón, 7 millones, ¿no? Y los hematíes en el líquido cefalorraquídeo están, vamos a suponer, en 1,5 millones. Entonces divido esa cantidad. Y eso es lo que le tengo que quitar, ¿no? Al líquido cefalorraquídeo encontrado. En cuanto al examen bacteriológico, la tinción que hay que realizar, la más importante y rápida por su rapidez, el GRAN, el Bagó, Sil-Nielsen, KOH. ¿Ya? El cultivo, bueno, ese sí hay que pensar en lo siguiente. Si es negativo, a las 24 horas ya podemos dar una información de su negatividad. No creció nada. ¿Ya? Si creció algo, sí hay que darle un tiempo prudencial, más de 3 días. El test de látex, coagulación, test de lúmulos, bueno, ya estas son pruebas mucho más sofisticadas para el estudio de hongos, ¿no? O alguna definición de bacterias cuando hay más de 2 colonias, por ejemplo, ¿no? La calidad de la muestra para el examen bacteriológico es importante, sobre todo evitar que haya colonización, contaminación de patógenos de la piel, ¿no? Bueno, para que la tinción GRAN nos pueda llegar a determinar la morfología y tipo de gérmenes, se requiere, hay un mínimo de bacterias en la muestra, de 10 a las 5 bacterias en la muestra por mililitro, ¿ya? Es muy sensible y específica, pero tiene sus límites. La tinción Bagó sí permite tener más información relacionada a la morfología de la bacteria. El cultivo, de lo que se trata es de recuperar la mayor cantidad de bacterias más importantes, ¿no? Del estudio microbiológico. El test de látex o coaglutination detecta antígenos bacterianos. Puede que el paciente haya resultado con un buen tratamiento, no vamos a encontrar ya patógenos, pero sí puede encontrar restos como son pequeños fragmentos o determinantes antigénicos bacterianos. En esta prueba pueden ser detectadas. El test de ilímulos nos va a determinar si hubo o no presencia de endotoxinas. Bien.
Bueno, acá solamente para determinar cómo definir rápidamente si estamos ante una infección bacteriana, viral, tuberculosa, ¿no? Si es bacteriana, vamos a encontrar leucocitos de 50 a 30.000 polimorfos nucleares por microlitro. La proteína mayor de 100 miligramos por decilitro y la glucosa menor de 40. La viral, menos de 500 linfocitos, menos de 100 miligramos por decilitro de proteínas y la glucosa normal. Este es cuando es viral. La meningitis tuberculosa de 25 a 100 linfocitos por microlitro. La proteína mayor de 100 miligramos por decilitro y la glucosa menor de 40 miligramos por decilitro. Hongos de 50 a 100, 500 a 500 linfocitos. De 50 a 500 en hongos. No vamos a encontrar acá polimorfos nucleares. Las proteínas de igual manera mayor de 100 y la glucosa puede estar bien disminuida, llegar a 0 incluso, ¿no? O menor a 40. Cuando es viral, de 0 a 500 linfocitos y hasta también la presencia de hematías, ¿no? ¿Ya? En las proteínas de 60 a 200 miligramos por decilitro y la glucosa normal o menos de 40. En un absceso cerebral, ojo, absceso cerebral, ¿eh? De 100 a 200 linfocitos y también polimorfos nucleares. ¿Ya? Proteínas mayor de 100 miligramos por decilitro. La glucosa normal, ¿no? En pacientes en los cuales podemos encontrar, ¿no? una derivación, ¿no? Ventrículo peritoneal, ¿no? A veces para combatir la hipertensión, bajar un poco la presión, se hace estas derivaciones, ¿no? En este caso puede encontrarse polimorfos nucleares mayor de 50, ¿no? Eh, Proteínas más de 100 y la glucosa normal o menos de 40, ¿no? Bien, esta es la parte de líquido cefalorraquídeo. 5 minutos y pasamos a la segunda clase. Está bien, doctor. Parece que no hay preguntas, doctor. Podemos pasar a la siguiente clase. Sí, pero en 5 minutos, porque voy a cargar la siguiente clase. Ok, doctor, no hay problema. En 5 minutos retornamos. Sí, ok.
Ya, aló. Sí, doctor, se le escucha. Ya, empezamos nuevamente, ¿ya? Se ve la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Bien, entonces empezamos. Vamos a tratar el tema de las infecciones en el sistema nervioso, básicamente la meningitis, ¿no? Que puede ser debido a varios patógenos, bacterias, hongos, virus, etcétera, etcétera. Siempre es importante también el estudio considerar que una infección en el sistema nervioso central es una emergencia médica, ¿no? Y es una emergencia por la alta mortalidad o morbilidad, ¿no? Y por lo tanto requiere un tratamiento, un diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿ya? Esto es importante, repito nuevamente, desde el punto de vista de la gravedad de estas patologías a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Eh, en este caso ya hemos visto cómo el estudio del líquido cefalorraquídeo es importante, ¿no? Es el pilar más importante y fundamental en el diagnóstico, ¿no? En la mayoría de los casos. En relación a la meningitis bacteriana, ¿no? Es una enfermedad infecciosa purulenta del espacio subaracnoideo, ¿no? En la cual hay una reacción inflamatoria también del parénquima del sistema nervioso central, ¿no? Esto ya nos habla de la gravedad del problema, ¿no? Entonces se caracteriza por un proceso inflamatorio en las meninges, ¿no? Está provocada por la infección bacteriana en el sistema nervioso central, ¿no? Enfermedad grave, potencialmente mortal, a veces se desarrolla en pocas horas, ¿no? La mayoría de las personas se van a recuperar de la meningitis. Sin embargo, no se debe descartar, ¿no? Secuelas como discapacidades permanentes, ¿no? Pérdida auditiva, dificultad de aprendizaje, daño cerebral. En cuanto a la fisiopatología, considera en primer lugar cuáles son los factores bacterianos que van a permitir el desarrollo de esta enfermedad, de este trastorno, ¿no? En este caso, cuando es bacteriano, las etapas pasan por la colonización, ¿no? Invasión de mucosa, ingreso a la sangre, bacteriemia y llegar finalmente al líquido, hasta el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Muchos componentes que participan en la patogenicidad es también la capacidad de adhesión a las mucosas por parte de las bacterias, ¿no? Muchas bacterias tienen una especie de filamentos, ¿no? Filling que le llaman, y eso les permite adherirse a la mucosa, ¿no? Otras pueden degradar la inmunoglobulina A, tener presente siempre que la inmunoglobulina A está presente en secreciones, ¿no? De mucosas, ¿no? En la saliva, en muchos líquidos, ¿no? Bajo la forma dimérica. Sin embargo, las bacterias, hay algunas bacterias que pueden tener un efecto proteasa, ¿no? De tal manera que escinden este dímero, ¿no? En dos moléculas biológicamente no viables, ¿no? Por último, tenemos también otras bacterias que van a escapar al fenómeno de opsonización. ¿Qué significa opsonizar? Opsonización. No son sino anticuerpos de nuestro organismo que están presentes y que pueden unirse a determinantes antigénicos que están en las bacterias, ¿no? De tal manera que su porción FAP se une precisamente a estas estructuras lipoproteicas o glucoproteicas, y su otro extremo,
tiene digamos, un extremo cristalino, del cual los neutrófilos, macrófagos, monocitos, tienen receptores para ese extremo, que les permiten acercarse rápidamente, ¿no?, a la bacteria opsonizada y después fagocitarla, ¿no? Pero hay otras bacterias que escapan a este proceso. Eso se llama, porque tienen una estructura llamada lipopolisacáridos de cubierta. Entonces no hay un anticuerpo que pueda adherirse a algún segmento de estos lipopolisacáridos. En relación al hospedero o el hospedador, ¿no?, que pueden contribuir o aminorar la patogenicidad de la bacteria. Bueno, las endotoxinas que van a interactuar con las células de la inmunidad, ¿no?, de la respuesta inmunológica. La generación de mediadores inflamatorios, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, ¿no? La producción de quimiotácticos que permiten que los poliformes nucleares, ¿no?, migren hacia el sitio en donde se han concentrado estos elementos quimiotácticos. La alteración de la barrera hematoencefálica, sobre todo en recién nacidos, ¿no?, puede facilitar un proceso infeccioso, ¿no? Mientras haya mayor nivel de mediadores proinflamatorios, más grave puede ser el cuadro clínico. Las bacterias que se pueden considerar como agentes causales varía con la edad. Como ustedes podrán acá ver, observen, mira, recién nacido, los más frecuentes agentes causales en una meningitis bacteriana, el estreptococo del grupo B, S, el estafilococo pneumoniae, la listeria monocytogenes, la Escherichia coli, ¿no? Ya en lactantes niños, ¿no?, nuevamente tenemos acá estafilococo pneumoniae, Neisseria meningitidis, miren, ya aparecen acá, ¿no?, Haemophilus influenza del tipo B, estreptococos del grupo B, ¿no? En adolescentes y jóvenes también, miren, cabeza de la lista, Neisseria meningitidis, estafilococo pneumoniae. En adultos mayores, observen, ¿no?, que prácticamente todos los patógenos que hemos mencionado están acá presentes también. Bueno, esta es una manera de ver lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Están acá por edades, recién nacido, lactante preescolar, adolescentes, ¿no? La patogenia son rutas al espacio subaracnoideo vía hematógena, un foco infeccioso adyacente, ¿no?, fractura del cráneo, la vía olfatoria, muchas veces se ha descrito, ¿no?, que a nivel de nasofaringe, ¿no?, se pueden adherir y colonizar muchos patógenos, sobre todo los virus, y después traspasar esa vía para acercarse ya a- al sistema nervioso central, ¿no? Nervios periféricos. Bueno, también aquí eh, estamos hablando de algunos patógenos que son potencialmente eh, producir una infección grave, ¿no? El virus de la rabia, la poliomielitis, ¿no?, las encefalitis virales, ¿no?, que tienen cierta afinidad por los nervios periféricos y van sobre esa vía hasta ascender a la vía central, ¿no?, hacia la masa encefálica. Un trauma penetrante, ¿no?, un posoperatorio del cráneo, ¿no?, y sobre todo también estas derivaciones ventrículo peritoneal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado siempre, tenerlos en evaluación permanente. La otra ruta es la bacteriemia, ¿no? El patógeno ingresa a la sangre y ahí se puede distribuir a diferentes puntos de nuestro organismo. Una invasión meningia, inflamación del espacio subaracnoideo, aumento de permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Una vasculitis cerebral o el infarto, hidrocefalia, ¿no?
son la patogenia por la cual puede invadir al sistema nervioso central. Las complicaciones, es decir, cómo derivan estas infecciones. Formación de un absceso cerebral, un empiema subdural o absceso epidural, ventriculitis, trombosis de los senos venosos, ¿no? Arteritis cerebral, la sepsis, la más grave de todas, hidrocefalia postmeningitis. Considerar la hidrocefalia postmeningitis. Imagínense que la masa encefálica está envuelta sobre una estructura rígida, como es el cráneo, ¿no? En este caso, estando en escoger entre tratar la hidrocefalia o la infección, prefiero iniciar por la hidrocefalia, bajar la presión, ¿no? E inmediatamente seguir ya el tratamiento contra el patógeno infectante, ¿no? Las otras complicaciones que pueden generar: sordera, parálisis de pares craneales, ¿no? Retardo mental, epilepsia. Miren acá cómo la sensibilidad y especificidad de determinados antígenos o endotoxinas, ¿no? Tiene acá un grado de sensibilidad y especificidad, ¿no? Depende del patógeno que estemos estudiando, ¿no? La sensibilidad nos dice con qué probabilidad, ¿no?, un patógeno puede estar presente, dado que el paciente tiene una sintomatología determinada, ¿no? Y usar también la especificidad para el antígeno seleccionado, ¿no? En este caso, mira, la especificidad llega al 100%. La sensibilidad básicamente nos va a ayudar a determinar el diagnóstico del patógeno, mientras que la especificidad nos ayuda a evolucionar al paciente. Si la especificidad del patógeno con la prueba que hemos seleccionado va disminuyendo, significa que el tratamiento es adecuado, ¿ya? Tomar en cuenta eso. Bueno, acá lo mismo, el mismo criterio para enfermedades virales, ¿no? Bueno, el diagnóstico de la meningitis bacteriana. En primer lugar, ya lo que hemos visto anteriormente en el análisis del líquido cefalorraquídeo, debe medir la presión, el estudio citoquímico, tinción Gram, cultivo y exámenes inmunológicos. ¿Ya? Es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y este es todo lo que, digamos, una batería de análisis cuando queremos determinar la patogenicidad de la enfermedad infecciosa, ¿no? No significa que todo esto lo vamos a hacer, sino que de acuerdo a la clínica tenemos que ir avanzando progresivamente, ¿no? Observen ustedes hasta llegar a la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Es una prueba muy cara, pero como repito, dado el caso de dudas, ¿no?, dado que no fue muy eh, determinante en los anteriores estudios, la reacción en cadena de polimerasa sí nos acerca bastante a determinar la etiología en una infección del sistema nervioso central. No solamente para que conozcan de pasar cómo es la técnica de la tinción Gram, ¿no? Sobre todo cuando no cuenta gotas suficiente para ponerlo al microscopio e inmediatamente observar si es un Gram positivo o un Gram negativo o un coco Gram positivo, ¿no? El cultivo generalmente se pone en unas sustancias especiales llamadas agares, ¿no? Hay varios agares para diferentes patógenos que sospechamos, ¿no? Por ejemplo, la gamma Conkey para Gram negativos, ¿no? O el Müller-Hinton para el resto, que no sea Gram negativos, ¿no? Y
Requiere, acá dice, no menos de 24 horas para identificar los gérmenes, pero eso se refiere para la negatividad, ¿no? Si es negativo no va a crecer nada y podemos decir con toda seguridad es una muestra libre de patógeno. Pero si después de 24 horas comienza a aparecer algo de colonias, generalmente se espera hasta el tercer día para ver si desarrolla y podemos someterla también a otras pruebas. Los estudios inmunológicos, el PCR, proteína C reactiva, bueno, nos ayuda para definir si estamos ante un proceso bacteriano, ¿no? Que se inicia siempre con un proceso inflamatorio. Estudios de neuroimagen, bueno, hay resonancia magnética, tomografía axial computarizada, ¿no? También nos pueden dar datos de la enfermedad. Miren, acá hay un conjunto de observaciones que es necesario que ustedes tomen en cuenta. Los cultivos y el gran del icosefalorraquídeo continúan siendo los exámenes de elección en meningitis bacteriana. Si nos vemos obligados a suministrar antibióticos intravenosos 2 o 3 días antes de la punción lumbar, no va a alterar el conteo de células o las concentraciones de proteínas y glucosas cuando se trata de meningitis bacteriana, pero sí va a reducir, miren, va a reducir la probabilidad de obtener un cultivo y un gran de líquidos cefalorraquídeos positivos. Entonces hay que valorar qué es lo que queremos hacer inmediatamente, ¿no? Si nos contentamos con el conteo de células y concentraciones de proteínas y glucosa para definir una meningitis bacteriana, o esperamos, ¿no?, obtener un cultivo y un gran positivo, pero para eso tendríamos que suspender la antibiótica terapia, ¿no?, antes de la punción lumbar. ¿Ya? Ahora miren los antibióticos orales, ya no antibióticos intravenosos. ¿Qué pasa con los antibióticos orales? La administración de antibióticos orales antes de la punción lumbar no va a alterar ninguno de los parámetros del líquido cefalorraquídeo, pero sí puede disminuir el porcentaje de neutrófilos y la probabilidad de resultados positivos en el cultivo y en el grano. ¿Ya? Nuevamente valorar entonces, hacer un balance. ¿Qué es lo que queremos obtener? Los hemocultivos identifican el germen causal en 80% de los casos de neumococos. En caso de meningococo llega hasta el 90%, ¿no? Y hemófilis influenza 94%. En caso de meningitis tuberculosas, son difíciles de cultivar, de diagnosticar por cultivo, ¿no?, o en extendidos, ¿no? Puede ser positivos entre el 52 a 86% de los casos en meningitis tuberculosas. En caso de criptococosis meningias, el 75% sí puede ayudar, ¿no? La sensibilidad y especificidad del cultivo de estos dos gérmenes que hemos hablado va a aumentar hasta el 87% con cultivos repetidos y con grandes volúmenes, hasta 25 ml de líquido cefalorraquídeo. O sea, a mayor volumen, mayor recuperación de patógenos, ¿no? Entonces pueden ser inmediatamente detectados. Las pruebas de lácteos que se usan para identificar antígenos bacterianos son rápidas, entre 10 a 15 minutos para realizarlas, ¿no? Tiene la ventaja de obtener pocos falsos positivos, ¿no? Por ejemplo, para criptococos, aquí sí puede haber falsos positivos ante presencia de factor reumatoideo. En la meningitis por histoplasma capsulatum, las pruebas son muy sensibles, pero la especificidad es baja, porque tiene reactividad cruzada con criptococos, cándidas, coccidioides, ¿ya? Entonces, eh, para histoplasma capsulatum, una prueba de lácteos de repente puede dar una sensibilidad, un diagnóstico, ¿no? Pero la evolución tiene sus parámetros, sus límites, si es que el paciente también presenta criptococos o cándidas, ¿no? Puede dar una reacción cruzada. Bueno, acá vamos a enfrentar algunos patógenos más importantes, ¿no? Recordar un poco de microbiología. La Neisseria meningitidis, por ejemplo, es un coco gran negativo encapsulado, ¿ya? Aparece en pares. Uno lo ve, son dos pares reunidos alrededor de una cápsula. Y se asocia siempre con epidemias en un área determinada. Aquí estamos observando un tema que no está muy claro. Este es uno de los cocos, meningococos, y este es el otro. Y aquí está la cápsula que está rodeando.
Bueno, la forma de presentación clínica de la enfermedad meningocócica puede ser una meningoencefalitis, enfermedad invasiva, meningococcemia, ¿no? Ingresa por sangre, llega al shock séptico, ¿no? Observen ustedes acá la susceptibilidad, ¿no? Depende del huésped, la puerta de entrada, mecanismo de transmisión, ¿no? En la cual puede hacer contacto directo con enfermos o portadores asintomáticos, ¿no? El agente de Neisseria meningitis, ¿no? También considera su reservorio, es el ser humano, ¿no? Y la puerta de salida, ¿no? Puede ser secreciones, el paciente puede tener tos. Las variantes de esta enfermedad, de esta presentación clínica. Miren, una bacteriemia sin sepsis, ¿no? Encontramos a la bacteria en sangre con síntomas leves, ¿no? Sin elemento de sepsis. O meningococcemia, pero sin meningitis. Cuando la sepsis puede ser grave o shock séptico, sin evidencia de meningitis, evoluciona rápidamente a falla multiorgánica. La mortalidad es altísima, 70 al 90% sin tratamiento. Y con tratamiento hasta el 10%. El 20% de los sobrevivientes van a desarrollar secuelas. Una meningitis con o sin meningococcemia. Bueno, en este caso va a haber síntomas y síntomas, signos y síntomas de meningios, alteraciones compatibles del líquido cefalorraquídeo con o sin bacteriemia demostrada. En la meningoencefalitis, bueno, también va a haber signos y síntomas meningios, alteraciones de la conciencia en este caso ya, ¿no? Bueno, aquí está el agente, observen ustedes su cápsula de polisacáridos, es un dipelococo rodeado por una cápsula de polisacáridos, ¿no? La estructura de los polisacáridos es el que va a determinar el serogrupo del patógeno. Se conocen 6, ¿no? Lo más importante de los 12 serogrupos conocidos. Aquí está, ¿no? Una estructura característica de la Neisseria meningitidis en su capa exterior, ¿no? También se puede encontrar no solamente el serogrupo, sino también serotipos, ¿no? Proteínas de membrana externa, ¿no? Clase 2 o clase 3, ¿no? O también llamada porina B. Serosubtipos, proteína de membrana externa, clase 1 o porina A en este caso, ¿no? Inmunotipos que son los lipoligosacáridos. Aquí se han detectado 2 inmunotipos. Bien. El periodo de incubación de la Neisseria meningitidis es de 4 días, en un rango de 2 a 10 días, ¿no? El contagio se hace por contacto directo de persona a persona a través de gotitas de secreciones respiratorias de la fosa nasal esofaringe, desde una persona infectada, obviamente, ¿no? El periodo de transmisibilidad va a persistir hasta que los meningococos vivos desaparecen de la boca y la nariz. Pueden desaparecer de la nasofaringe 24 horas después de iniciado el tratamiento con antimicrobianos, siempre y cuando sean sensibles, ¿no? La propagación se ve facilitada por el estrecho contacto y prolongado, ¿no? Estornudos, besos, tos, dormitorios, colectivos, vajillas, cubiertos compartidos con una persona infectada. El contacto, bueno, los centros educativos son uno de ellos más importantes, considerarlo la primaria, secundaria, personas que hasta que comparten el mismo banco de clase o asientos contiguos en los 7 días que preceden la enfermedad. El personal de salud también es tributario de esta forma de contagio, sobre todo si hay una relación estrecha con el paciente, una intubación, ¿no? Eh, orotraqueal o nasotraqueal, manejo sobre una vía aérea, ¿no? Contacto con secreciones respiratorias, sin tener las barreras físicas como guantes, por ejemplo, ¿no? Y por último, hay que considerar acá los estados de portadores y de infecciones, ¿no? En los adolescentes hay más frecuencia de estado de portador, ¿no?
En cambio, la enfermedad se da en niños pequeños. Se considera que del 5 al 25% de la población es portadora de Neisseria meningitidis, pero va a variar con la edad, ¿no? En situaciones de epidemia, y sobre todo en adolescentes, la tasa de portadores puede aumentar, ¿no? También hay personas que son portadoras faríngeas de la bacteria, y a veces por razones no totalmente esclarecidas pueden superar la defensa del organismo y propagarse al sistema nervioso central a través del torrente sanguíneo. En relación al Streptococcus pneumoniae, es un gran positivo, poseen cápsula externa que los protege en la fagocitosis. Se conocen 80 serotipos en base a la determinación de antígenos capsulares. Sitio principal de colonización nasofaringe. Colonización que puede persistir de semanas hasta meses. Aquí está el Streptococcus pneumoniae, un líquido cefalorraquídeo. Streptococcus grupo B, en líquido cefalorraquídeo. Hay una reacción inflamatoria dada por la presencia de polimorfos nucleares, ¿no? Y los patógenos. Aquí se puede encontrar cocobacilos o diplococos, ¿no? El Haemophilus influenzae es un cocobacilo gran negativo en este caso. La mayoría son no encapsulados, o sea, fácilmente detectables, entonces por ozonización. Pero también lo que causa meningitis, la mayoría son encapsuladas. Al parecer, el huésped natural es el ser humano. La transmisión se hace, por tanto, de persona a persona, ¿no? Aquí tenemos los mecanismos de infección, puede ser hematógena, inoculación directa o contigüidad. Una meningitis bacteriana es importante hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Sobre todo si es meningitis viral, encefalitis viral, ¿no? O una meningitis de tipo no infeccioso, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea o un tumor de fosa posterior. Bueno, este es un porcentaje de patógenos encontrados en los abscesos de pacientes no inmunodeprimidos, ¿no? Miren cómo encabeza la lista de el Staphylococcus aureus y enterobacterias. Miren acá, sensibilidad y especificidad para detección de antígenos de líquido cefalorraquídeo para algunos gérmenes, ¿no? Repito, los antígenos en líquido cefalorraquídeo lo único que demuestra son restos de patógenos, ¿no? Que recibieron un tratamiento, pero quedaron estos restos, ¿no? Y los antígenos pueden ayudar sobre todo para fines epidemiológicos, ¿no? La ventaja de estas pruebas es que se demora entre 10 a 15 minutos, ¿no? Para obtener una respuesta de laboratorio, ¿no? Aquí también la ventaja, hemos dicho, son pocos los falsos positivos, ¿no? Y aquí, este es un resumen en relación a algunas bacterias, ¿no? Y sus propiedades, por ejemplo, la puerta de entrada, el rango de edad que atacan y condiciones predisponentes. Por ejemplo, la Neisseria meningitidis, ya lo dijimos, la puerta de entrada en la nasofaringe, el rango de edad de la niñez a la juventud, condiciones predisponentes, bueno, deficiencia del complemento, el Streptococcus pneumoniae, también la puerta de entrada hacia la nasofaringe directa, o a través de una fractura, ¿no?
El rango de edad para la predisposición, todas las edades. La misma condición que predispone para el neumococo también está dado para el Streptococcus pneumoniae. En la listeria, monocitogenes, la puerta de entrada gastrointestinal o a través de la placenta, ¿no? El estafilococo epidermidis, piel o cuerpo extraño. Rango de edad, todas las edades. Condiciones predisponentes, cirugía o cuerpo extraño. Staphylococcus aureus, la puerta de entrada, bacteriemia, puede ser a través de piel o un cuerpo extraño. El rango de edad, todas las edades, ¿no? Condiciones predisponentes, endocarditis, cirugías y cuerpo extraño. Un gran negativo, puerto de entrada, puede ser varios, ¿no? Puede ser gastrointestinal, vía respiratoria, secreciones, ¿no? Un rango de edad, todas las edades, especialmente los ancianos, ¿no? Ustedes saben que los ancianos tienen un mecanismo inmunológico deprimido. Condiciones predisponentes, enfermedad médica avanzada, neurocirugía. El Haemophilus influenzae, la puerta de entrada es la nasofaringe. El rango de edad, ancianos, niños, ¿no? Predisponen la inmunidad humoral disminuida o la falta de inmunización o vacunas, ¿no? Contra el Haemophilus influenzae. Bueno, la meningitis fúngica. En general, todas las meningitis por hongos se consideran que ocurren en pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Por eso se conoce a veces enfermedades oportunistas. La vía de la entrada, la mayoría de los casos, es a través de vías respiratorias superiores. Ingresan bajo la forma de levaduras en el alveolo. Ahí se produce un proceso inflamatorio, ¿no? Y bueno, el mecanismo inmunológico, la respuesta inmunológica, combate el proceso y ahí queda el proceso, termina el proceso, ¿no? Pero muchas veces logran pasar a la circulación si es que no basta la respuesta inmune para acabar con los patógenos invasivos, ¿no? Entonces los hongos van a atravesar también hasta la barrera hematoencefálica, la pueden hacer, sobre todo cuando los sistemas celulares también están venidos a menos. Las infecciones micóticas del sistema nervioso pueden consistir o no con infecciones en otros órganos blancos del organismo. En el caso del criptococo, en este caso es el riñón el órgano más frecuentemente comprometido. En el sistema nervioso central, el criptococo puede comprometer únicamente meninges, ¿ya? Y puede invadir parénquima o los vasos sanguíneos, en la cual la arteria que se conduce como una vía de entrada va a aparecer también como una arteritis infecciosa, ¿no? Hay otros hongos que pueden formar acceso cerebral, ¿no? O sea, invadir también el parénquima. En cuanto al diagnóstico, primero se requiere la sospecha clínica, ¿no? De pacientes en riesgo, ¿no? Y principalmente si hemos aislado el criptococo en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eh, Aquí puede haber un aumento moderado de la presión, el líquido todavía sigue siendo claro, ¿no? Puede haber gran cantidad de células, de 20 a 1000 células por milímetro cúbico. El predominio celular siempre va a ser linfocitos. Una glucosa baja puede llegar a 30 miligramos por decilitro. En cambio, las proteínas se elevan, ¿no? La tinta china puede mostrar rápidamente la presencia del criptococo. En cuanto al cultivo, se incrementa la positividad cuando se obtiene una muestra de 10 a 30 ml de licocefalorraquídeo. Centrifugarlo y cultivar el sedimento. Deben obtenerse varias muestras en función de lumbares repetidas. La prueba serológica del látex es muy sensible para el diagnóstico, ¿no? Se puede cuantificar y es de gran ayuda en el seguimiento.
también es rápida y fácil de interpretación. En 10 a 15 minutos tenemos la respuesta. Cuando sospechamos de que hay criptococos en otros líquidos o fluidos fuera del sistema nervioso central, aquí es importante sí hacer cultivos. Por ejemplo, en orina hay que hacer cultivos de hongos en orina, ¿no? Miren, observan ustedes acá la etiología de algunos patógenos. La Candida albicans, observen. El Coccidioides, el Cryptococcus neoformans, el Histoplasma capsulatum. Mire a la tinta china, ¿no? Cómo se ha logrado detectar, ¿no? Un hongo unicelular encapsulado, formando a veces cadenas. ¿Dónde lo podemos encontrar? En aves, suelo, frutas, leches. La epidemiología por poco frecuente en niños, más frecuente en pacientes con leucemia, SIDA, ¿no? Sometidos muchas veces repetidamente a antibióticos o a esteroides. Modo de transmisión, el Cryptococcus neoforma al inhalar suelo contaminado con excremento de aves, por ejemplo, ¿no? El Histoplasma capsulatum, lugares contaminados por aves o murciélagos. Coccidioides, bueno, se ha detectado en el sudeste de Estados Unidos, en Sudamérica también. El modo de contaminación, bueno, también está por el suelo contaminado, ¿no? La Candida albicans usualmente se contrae en entornos hospitalizados, de pacientes hospitalizados, ¿no? Bueno, como dije, se presenta en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entran por la vía respiratoria superior, van a la circulación sistémica, atraviesan la barrera hematoencefálica, llega al sistema nervioso central, ahí van a producir meningitis, arteritis infecciosa, abscesos cerebrales. Factores de riesgo. Bueno, el lugar donde uno vive, ¿no? Hay ciertas áreas de Estados Unidos que son endémicas. El bajo peso al nacer es un factor de riesgo también. Procedimientos quirúrgicos son procedimientos invasivos, obviamente. Empleo de medicamentos, ¿no? Que barre toda la flora bacteriana y prácticamente ya no hay también una especie de mecanismo de simbiosis que permita, ¿no? Enfrentar este tipo de infecciones por hongos, ¿no? Y enfermedades autoinmunes. La meningitis parasitaria, bueno, lo más frecuente, estamos hablando de neurocitis cercosis, ¿no? Más frecuente, parasitosis del sistema nervioso central. Se adquiere por ingestión de alimentos contaminados, con Huevicida tenia solum. Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad causada por el Toxoplasma gondii, y aquí en este caso se adquiere por ingestión de carne mal cocida o manipulación de ese del gato. Bueno, acá observan ustedes el ciclo, ¿no? del- de los cicicercos, los estadios infectantes están con la letra I y el estadio diagnóstico con la letra D. Observen ustedes acá como el Scolex se va a mantener dentro del intestino, ¿no? Pero en los adultos son los proglótidos o los huevos los que comienzan a excretarse al medio ambiente junto con las heces, ¿no? Y ahí es donde puede ingerir el cerdo, ¿no? El humano, ¿no? Y comienzan a eclosionar
las llamadas oncoesferas, penetran la pared intestinal y circulan hacia la musculatura en los cerdos o humanos. Entonces se puede desarrollar el cisticerco a partir de oncoesferas, ¿no? Y se va a establecer en el músculo del cerdo de los humanos. Esa es ahí la fase infectante. ¿Ya? Luego los humanos van a ingerir la infección ingiriendo carne cruda o mal cocida, ¿no? Un momentito. Bueno, cuando entra al humano, ¿no? Producto de haber comido una carne mal cocida, el cisticerco se va a desarrollar en cualquier parte de nuestro organismo, tejido subcutáneo, el cerebro, en los ojos, en fin, ¿no? Entonces va a producir a nivel del sistema nervioso central también una meningitis, ¿no? De tipo parasitario. Bueno, las manifestaciones clínicas es frecuente convulsiones parciales, ¿no? Deterioro neurológico, eh, si se desarrolla en el espacio suranodeo o ventricular va a causar hipertensión endocraniana. El diagnóstico, bueno, aquí en este caso de la neurocisticercosis, la tomografía axial computarizada es de elección, sobre todo si no ha sido definido rápidamente por una radiografía simple. Se puede también hacer radiografía de contraste o resonancia magnética, ¿no? Las pruebas de aglutinación con látex también ayudan. Bueno, acá solamente para que hagamos un diagnóstico diferencial entre los casos que hemos estudiado en relación a la presión, al aspecto, la celularidad, concentración de proteínas y glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tanto en infección bacteriana, vírica, tuberculosa, fúngica o carcinomatosa, ¿no? Varían, ¿no? Los valores. Y entonces puede servirnos de orientación, ¿no? Eh, recordar siempre que la tinción, el cultivo, las pruebas serológicas son de ayuda inicial, pero también el líquido cefalorraquídeo nos puede ayudar. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo considera un líquido, una presión normal de 8 a 20 centímetros de agua. Aspecto claro, células menos de 5 por milímetro cúbico, proteína de 15 a 45 miligramos por ciento, glucosa de 65 a 80% de glicemia. En la bacteriana observa que la glucosa está muy baja, ¿no? La presión es alta, el aspecto turbio. La celularidad, observen cómo aumenta la celularidad a 1000 hasta 20.000 polimorfos nucleares, ¿no? En cambio, la vírica, miren la presión normal o ligeramente alta, aspecto claro, se mantiene claro el aspecto. La celularidad es alta, pero no tanto, menos de 300 mononucleares, ojo, no nucleares. Las proteínas de 40 a 700 miligramos por ciento. La glucosa sigue siendo acá normal, ¿no? La tuberculosis, la micobacteria tuberculosa eleva la presión, se vuelve alta, el aspecto del líquido cerebral que es isoparescente, la celularidad de 50 a 300 mononucleares, ¿no? Las proteínas de 60 a 700 y la glucosa baja, ¿no? La fúngica también observa la glucosa baja, una metástasis carcinomatosa baja, ¿no? En estos tres últimos también la presión es alta, ¿no? Mire, lo que diferencia acá las células, eso es importante. Las células siempre son mononucleares, tanto en la tuberculosa, en la fúngica, como en la carcinomatosa. Pero en la carcinomatosa podemos encontrar también células tumorales, ¿ya? Esto es lo que hay que recordar.
En la tuberculosa como en la carcinomatosa casi no hay variación de proteína, de 60 a 700 puede haber, ¿no? Es ligeramente alta. En cambio, la fúngica sí se eleva bien de 100 a 700. ¿No? Para tener rápidamente una orientación en relación al líquido cefalorraquídeo con lo que podemos haber obtenido por tinción o por cultivo. Bueno, esto es lo mismo que le he presentado, es otra manera de verla. Aquí se le agrega la correlación gran positivo, por ejemplo, ¿no? En, en la meningitis aséptica viral, por ejemplo, la correlación gran no ayuda, no aparece nada. Lo mismo que en la meningitis micótica, ¿no? El bacilo de Koch, para la meningitis tuberculosa, sí puede aparecer, pero hay una sensibilidad de 37-87%. Y cultivos positivos, ¿no? Pero los cultivos son propios de cada patógeno, ¿ah? Hay cultivos para meningitis bacteriana como para la viral o para la micótica. Cada uno tiene su especificidad en cuanto al medio a utilizar para cultivos. Bueno, esto es lo mismo que lo anterior. Los factores de riesgo para cisticercosis, bueno, el consumo de cerdo mal cocido, infectada, ¿no? Verduras contaminadas o mal cocidas o mal lavadas, ¿no? Contacto con materias fecales infectadas, la autoinfección. Mire, este es el score de Boyer. Es importante para, desde el punto de vista clínico, ustedes mirar, ¿no? El tratamiento, ¿no? Considerando también los factores de riesgo que excluyen hacer este score, ¿no? Pero nos ayuda así en relación a establecer el inicio de un tratamiento con antibióticos, ¿no? O no usar y mantenerse en una expectativa, ¿no? Eh, antes de decidir un inicio de un tratamiento por antibiótico. Aquí los parámetros a evaluar siempre es cómo está la temperatura, hay petequias o no, signos meningios, proteínas glicocefalos-raquídeos, glucosa, leucocitos también tienen valor para definirlo y darle puntuación al respecto, ¿no? Presencia de poliinfonucleares en glicocefalos-raquídeos también es otra variable a considerar, leucocitos en sangre para valorar estos leucocitos versus lo que encontramos en glicocefalos-raquídeos, ¿no? Abastonados en sangre, esa es la severidad de un cuadro que pueda llegar a sepsis, ¿no? Si salen más de 5 puntos, iniciar el tratamiento con antibiótico. Entre 3 a 4, administrar un antibiótico según el estado general. Menos de 2 puntos, no hay que iniciar antibiótico todavía. Bien. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí las dos teorías que teníamos con ustedes. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces hemos quedado hasta acá nomás. Sí, doctor, muchas